Allinchamusas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walayklla kasani. Ankuna yachankichis ña kay España suyumanta pachapallarimsaykichis noqaypata sutiymagui. Kunan aparimsaykichis kay grupo llaqtaymanta nisqata imarayku kay suscriptor Bruno nisqa mañarimun huk takiy kay takiy runasmanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mañariyman kay runa masisniyta kay llaqta masisniyta kay suyu Boliviamanta qillqirimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runasmanta takiymantawan chayman hina chay yachay hap'ikusun. Chantapis runa masinchis kay tukuy suyusman qhawamusanku chaykunapis yachanqanku kunan parlarisaq Castilla qallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Llaqta y Manta a petición del suscriptor Bruno. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este grupo. Así también decirles que Llaqta y Manta quiere decir en español desde mi pueblo. Es un nombre en quechua. Pedirles también así a mis hermanos bolivianos, a todos aquellos que están en todas partes del mundo, aquellos que llevan el folclore, la danza con ellos, nuestra cultura en sí, que comenten todo lo que sepan del grupo Llaqta y Manta y así también de la canción. Bueno, sin más que decir, vamos a escuchar la canción Azul y Rojo. En quechua sería Ancas Pucawan. Eso es lo que vamos a ver y escuchar. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta o piense con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que ustedes sepan en la caja de comentarios. Ankunapish llaqtamasis uyarispa, qhawarispa, kay takiyta tukuy yachasqaykichista, kay takiy runasmanta, takiymantawan, tukuy imatachus qhawankichis kay videopi, chaymantawan qillqarimuychis chaskista, runas pichus tinkunqa kay videowan, chay yachay hap'ikunqanku, kunan qallarina, qhawariyta, uyariyta kay takiy. Empezamos con Caporal, San Simón y sus filiales por todas partes del mundo, donde cada boliviano que emigra siempre lleva su folclore, su comida y ustedes ya saben, la cultura en general. Ahí vemos la Virgencita del Socavón, yo creo que es vísperas a la entrada de la fiesta del Carnaval de Oruro. No sé si me estoy equivocando, pero pienso que sí. Gallarda y recia juventud, tipo donaire y esplendor. Bueno, ¿qué puedo decir? Vamos a leer un poquito. Llaqta y Manta, Azul y Rojo, Caporal, CD Interactivo, Caporal San Simón, Aini Estudios. Bueno, Aini Studios siempre ha estado colaborando con muchos artistas y es un canal donde he descubrido muchos artistas, diré. Hace tiempo que no visitamos su canal, este canal Aini Studios, como de todos los artistas que ustedes me han sugerido, a los cuales yo estoy suscrita. Han ido subiendo vídeos nuevos, cantidad de vídeos nuevos, no he podido reaccionar porque ustedes saben que tengo vídeos atrasados del mes de agosto que estoy subiendo poco a poco para seguir complaciendo a todas aquellas personas que han sugerido. Bueno, espero que ustedes estén yendo a los artistas que se han suscrito, que están subiendo vídeos nuevos, que vayan a apoyar, ¿no? Eso es lo importante. Aparte de eso, Llaqta y Manta es un grupo muy conocido a nivel nacional e internacional. Está entre los mejores de Bolivia y yo nunca voy a decir es el mejor porque hay varios grupos bolivianos que se merecen un aplauso, un apoyo. Es por eso que seguimos aquí apoyando a todos los artistas que sugieren ustedes. Vamos a seguir viendo a ver qué es lo que nos siguen enseñando en el vídeo y también qué es lo que van a seguir cantando el grupo Llaqta y Manta. Noqanini llaqta maysqankuna kay uyariwankichis ñawiripuykichis kay Aini Studio nini payqa kay llamk'arin kay takiy runasun. Chaypi chay canalpi riqsirqani asqa takiy runasta qankuna qhawarimunkichisman. Chayman hina unayña ma rinichu chay canalman imaraykuchus kay
Chakrayapuy killapi sina mana wicharichimunichu videosta chayta wicharichimusani uchika qankuna qhawarinaykichispa tukuchinay kama chayman tukuchis chayman watayman qallarisun kay musuq videoswan chaytapish nini kay grupo llaqtaymantaqa ancha riqsisqa ancha hatun takiy runas qankuna yachankichis nacional e internacional paykuna takirinku kay folclorenchista qankuna rinaykichis tiyan yanapaq kunan uyarina imanispachu takimunqankuqa De los conjuntos lo mejor, los caporales San Simón, gallarda y recia juventud, ritmo, donaire y esplendor. De los conjuntos lo mejor, los caporales San Simón, llenos de fe y de devoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Llenos de fe y de emoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Al mismo tiempo decir que los caporales se fundó en La Paz. No me acuerdo la fecha, pero puedo decir que fue fundada por la familia Estrada Pacheco. Ustedes pueden buscar información en internet, también pedirles a mis hermanos bolivianos que comenten todo lo que sepan sobre los caporales, cómo se originó y todo eso, ya les he dicho, pero de ahí para adelante ha aparecido muchas fraternidades, en este caso San Simón, hay de Sucre, Oruro, de todos los departamentos de Bolivia. Y esta canción es dedicada a esta fraternidad de San Simón. ¿Por qué? Porque la mayoría que bailan este tipo de bailes son jóvenes, universitarios, también jóvenes que trabajan en otras instituciones, pero que es más jovial, se puede decir, el ritmo, ¿no? La canción misma. No ganini llaqtamashis, kay tusuy, imaynatachus kay llaqtaymanta takirimusan, rikurimun kay hatun llaqta La Pazpi. Kay Yawar ayllu Estrada Pacheco nisqa paykuna tusurimurqanku unayña. Chayman hina qankuna yachankichis astawan nuqamanta chayta qillqarimuychis. Chantapish nini imaynatachus kay takiykanman kay fraternidad caporales San Simón imarayku paykuna ninku chay hina wayna sipas tusurinku nispa chayta nispa takirimunku imaynatachus kay virgencitaman rinku ancha sunqunpi hatun munayniyuq qunqurikuytawan tusurikunku paykuna kunan uyarinallapuña. También decir que la fiesta del carnaval no solamente va a la fraternidad San Simón, sino varias fraternidades y de distintos ritmos de baile. Hay Tincus, Tobas, Morenada, Salay, los Negritos, y infinidad de grupos folclóricos que van con fe y devoción a la Virgen del Socavón. Qankuna llaqtamasis yachankichis, imaynatachus tusunku unay, chay chikalaya takiykunas, tusuykunas, chaypi tusurikunku Virgen rayku, Colores de nuestra gran institución, bello folclore y tradición, los caporales San Simón, azul y rojo colores de nuestra gran institución, bello folclore y tradición, los caporales San Simón, llenos de fe y devoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón, llenos de fe y devoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Escuchando la canción sacó la conclusión de que azul y rojo es los colores del estandarte de la fraternidad San Simón.
Es como decir, como todas las fraternidades tienen su estandarte con sus diferentes logotipos y la fecha de su fundación. Asimismo, todas las personas que migran a otros países hacen lo mismo. Eso ya son sus filiales. La gran asociación, la principal, la sede sería en Bolivia y las filiales están se puede decir, en Argentina, Perú, donde hay un boliviano, existe diferentes bailes, ustedes saben. Y muchas de las personas que han emigrado tienen hijos y sus hijos heredan esa cultura. Es por eso que bailan en muchos países. Muchos se quieren enfrentar, pero no analizan de por qué bailan, ¿no? Es por eso que yo les comento esto, para que ustedes entiendan, que ya hace mucho tiempo les he dicho, una persona que migra, el equipaje que lleva es su cultura en sí en general, su música, su comida, su baile, su vestimenta y muchas otras cosas más. Eso es lo que lleva de equipaje. Noqanini llaqtamasis qankuna uyarisankichik kay ankas pukawan kanman wipalampata llimp'iykunasnin, imaynatachus watapi paqarimunku nispa chaypi chikllanku ima llimp'iychus kanqa chayta chikllanku, chayman chikllashpa ima watachus rikhurinku chaytapis churallanku. Chantapis nini imaynatachus kay nuqa hamuni kay llaqtaman, kay hatun llaqtaman, wakinkunas rinku waq suyusman, imaynatachus rinku kay Perú, Argentina, Chile, wakin suyusmanpis riyallankutaq, chayman hina runa masinchis apanku q'ipinkupi niyman kay culturanchispi kasan tusuyninchis, mikhunayninchis, takiyninchis, tukuy ima chay culturanchis. Chayman hina chay runa sawarakunku chay llaqtapi. Sawarakuytawanqa churisniyuq kanku, usususniyuq kanku. Chayman hina chay wawasninkuman yachachinku tusuyta, takiyta, chayman hinataq chay wawitasqa nasikunku Argentinapi, Perupi, Chilepi, chilenos kanku, Perumanta kanku, Argentinamanta, paykuna tusukunku imarayku tatanku yachachinku chay yachayta. Wakinkuna maqanakunku, Boliviamanta nispa, mana yachayniyuq maqanakunku. Yachananku tiyan imaynatachus tatan yachachiktin wawitan hap'iqakun herenciata hina, chayraykus chayta niymunani. Kunan uyarinallapuña. Hay que mover el esqueleto. Kuyuchiña kay chullosninchista llaqtamasis sumaq kusisqa. Chay warmispis kiwisanku sikisninku kayladuman qharispis q'intirispa kay liqrasninkuta. De Cochabamba y de Oruro, de Santa Cruz y de La Paz, a la reina del socavón, todos pedimos bendición. De Cochabamba y de Oruro, de Santa Cruz y de La Paz, a la reina del socavón, todos pedimos bendición. Llenos de fe y devoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Llenos de fe y devoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Si se dan cuenta, la canción y al mismo tiempo el vídeo, todo eso es una mezcla de alegría, fe, devoción a una virgencita, pero al mismo tiempo es una mezcla de dos culturas en esta creencia, católica y andina.
Ustedes preguntarán por qué, porque están yendo a una iglesia de rodillas. Luego es la Virgencita del Socavón. La Virgen se supone que ha aparecido en un socavón. Es una mina donde los mineros trabajan y al mismo tiempo adoran al tío. Entonces, todo es una mezcla. Aquellas personas que saben de la historia de la Virgen también pueden comentar para que la gente se entere. Yo no quiero alargarme el vídeo porque si no nadie lo ve. Llaqtamasqankuna uyarinkichis kay takiyta, kay llimp'ikunas qhawarinkichis imanispachu sikuchimunku. Chayman hina nuqanini kay kanman iskay cultura chaqrusqa, kanman cultura española y cultura andinawan chaqrusqa kanman. Chayman hina qankuna yachankichis imaraykuchus kay Virgencita rikhurimurqa Quya llaqtapi nisuman kay Oruro llaqtapi. Chayman hina Quya runas supayta munakunku qankuna yachallankichistaq chaytapis. Chayman hina tiyan yachay willamunkichisman chayta chay qillqarimuychis. Chayman hina runa ñawirinqa, chayman hina astawan yachaqanqa chayta niman. Chayman hina nuqa chaqisaq kay link kay grupo llaqtamanta qankuna rinaykichispaq munani nispaqa munaykichispaq qillqarimunaykichispaq suscribikamunaykichispaq chaskita hina apachinaykichispaq tukuy laya redes sociales nikichis chayman hina yanapas. Gente, como siempre voy a dejar el link de llaqtaymanta para que ustedes vayan a su canal a comentar, a dar like, a compartir, a suscribirse y así vamos a seguir apoyando a llaqtaymanta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Kay kamalla llaqtamasis tinkunanchis kama waq videopi.